Hace mucho tiempo que no lo tenemos nosotros, por lo menos que no hablamos con él. ¿Tan grande estamos? Sí, Puede ¿no? ser. El doctor Ismael Jalil. Hola Ismael, qué gusto, buenas noches. El gusto es mío, buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitar. Enrolado, enmarcado y con la bandera de los derechos humanos arriba siempre, ¿no? Eso es, nosotros estamos desde hace muchos años trabajando y militando en el ámbito, en el campo de los derechos humanos, y entre ellos, en general, este aspecto de los derechos humanos es un poco relativizado, porque normalmente suele ubicarse más el tema de los derechos humanos en función de nuestro triste y trágico pasado vinculado a la época dictatorial. Pero es cierto que si hay una característica del tiempo que estamos viviendo, es que la violación de los derechos humanos es lo esencial, entre comillas, de los últimos años, y es en general en todo el mundo, ¿no? Porque hay como un diseño de políticas represivas que se enmarcan dentro de la necesidad de disciplinar a poblaciones enteras en función de proyectos políticos que son cada vez más difíciles de digerir por las grandes mayorías. Esto es mundial, y sobre todo a partir de la crisis del 2008 que no han podido resolver, el tema de la concentración de riqueza en pocas manos está exigiendo la centralización del comando de toda esa actividad represiva para disciplinar a los que de un modo u otro nos oponemos a esa concentración de riqueza porque va en desmedro de las grandes mayorías. En este contexto, adentro de las naciones se van provocando determinados conflictos sociales que los estados los resuelven de un modo más o menos violento, y en el caso nuestro particularmente con una política específica, que es la política represiva, que es una política de Estado. Para que te des una idea, nosotros venimos trabajando desde los años 90 con la confección de un archivo de casos en donde se producen muertes con la participación del Estado, ya sea en forma directa, a través de un accionar concreto del Estado, en los barrios, en lo que se llama control difuso en las calles, a través de esto que se ha dado en llamar vulgarmente como el gatillo fácil, que es el fusilamiento concreto, como el caso que nos trajo hoy aquí, la muerte en los lugares de detención, que cada vez se producen con mayor asiduidad, y otras formas de ejercer esa violencia por parte del Estado, esa violencia represiva por parte del Estado, que lleva o trae aparejado cantidad enorme de muertes. Hoy, por ejemplo, desde la asunción del gobierno de Cambiemos, nosotros registramos un muerto cada 21 horas en manos del Estado, ya sea por la modalidad gatillo fácil, por la modalidad muerte en los lugares de detención, por la modalidad femicidios de uniformados. De cada 5 homicidios, 1 está cometido por algún integrante del Estado o a través de las armas que utiliza el mismo Estado o agente estatal. Nosotros es Correpi, decís, tienen evaluado estos... Sí, nosotros tenemos hecho el archivo, de hecho se presenta todos los años. Sí. Lo venimos de presentar, todos los años hacemos esa presentación, y fue modificándose de tal manera, para que ustedes se den una idea, que nosotros en los años, cuando empezamos con la reconstrucción de este archivo, nosotros teníamos un promedio de un muerto cada 32 horas a manos del Estado. En el año 2015, cuando se va el gobierno, la administración kirchnerista, era un muerto cada 28 horas. Pero en un periodo que iba del año 83 aproximadamente, que es cuando nosotros empezamos a componer este archivo con los datos que teníamos, hasta el 2015. Entre el 2015 y el 2018, fin del 2018, en realidad febrero del 2019, nosotros tenemos un muerto cada 21 horas. Bueno, vamos a ponernos en tema con esto y después vamos a entrar en otras cuestiones, porque la visita del doctor Rapazo, ¿te acordás? La semana pasada dejaba en claro también, y por ahí hurgando en los derechos humanos, hasta dónde sabemos cómo actuar y dónde son nuestros derechos, ¿no? Digo, la gente que no tiene preparación, que no le ocurrió nada o se siente, dijiste, fusilado. ¿Este fue el caso? Digo, Sí, absolutamente. Este policía los persigue a los chicos. Resumilo cómo fue para... El caso de Iago Ábalos se dio... bien lo decía Waldo, el 12 de mayo del año 2017, en horas del mediodía. Esto es muy importante porque es el horario en que se hace el recambio, por ejemplo, de los chicos que van a las escuelas de las barriadas, en este caso es la escuela 15, en Malaspina, allá en Villa Tesey. Y estos dos chicos que venían en un auto, digo chicos porque Iago además era alumno de una de las escuelas, cometen eso que vos bien pintabas como una
verdadera travesura, una digo, por llamarle. una picardía que salió muy mal, que era llevarse las 4 tazas, no las llantas, las 4 tazas, los plásticos que van en las 4 gomas de un auto que estaba estacionado, con tanta mala suerte que del lado de adentro de la casa estaba un subcomisario de la Policía Federal, que es José Ernesto Pérez Buscarolo, que salió, estos chicos se asustan, se meten en el auto, se van, y este sale persiguiéndolo. Y no tiene mejor idea que además llegar a la esquina de una escuela en el momento en que los chicos salen y ahí disparar 2 balazos. Nos persiguió varias cuadras. Sí, varias cuadras. O sea, fue una persecución. Fue una persecución por 4 tazas. Imaginen todos lo que significan 4 tazas, lo que estaba en juego. La vida, no solamente de los 2 chicos que se habían llevado las 4 tazas, estaba la vida de cualquiera que hubiera también cruzado la calle, de cualquiera de los chicos que salía de la escuela. Digamos, el riesgo en el que puso a toda la población de Villa Tesey en ese momento, la que estaba en ese lugar. Esto trajo aparejado en forma inmediata que desde la esquina de la escuela hay una plaza, desde ahí parara el auto Buscarolo y tirara 2 tiros con su reglamentaria, con la 9 milímetros. Uno de los tiros atraviesa el portón del baúl del vehículo donde iban los chicos, atraviesa el asiento trasero y da en el tórax de Iago, matándolo prácticamente en cuestión de minutos. Es más, el chico que iba manejando, el susto es mayúsculo, entrega las placas a este policía y pide por favor llevarlo al hospital porque veía que su amigo se estaba desangrando. Finalmente, bueno, lamentablemente Iago murió, producto de ese balazo. 17 años. 17 años. Y el subcomisario Pérez Buscarolo atinó a decir, cuando llegó la policía local, me mandé una gran macana. Cosa que después reitera en la declaración indagatoria. Ahora, fíjate vos qué curiosidades que hay detrás de todas estas causas. En ese contexto, donde incluso la Fiscalía coincide con nosotros en que ahí lo que hubo fue una muerte provocada por un policía en su función, con el arma reglamentaria, y por lo tanto una pena que es, la expectativa es una pena de perpetua, porque es una figura agravada, doblemente agravada por su condición de policía, por hacerlo en abuso de su función de policía y además por ser con un arma de fuego. La jueza de garantías, la doctora Casaballó, en aquel momento, le concedió la domiciliaria a un criminal de estas características. La Cámara la revocó porque hubo una gran movimiento. Un gran movimiento, hay que reconocerlo, en este caso nos acompañó la Fiscalía, pero después Casación le vuelve a dar la domiciliaria, así que está esperando el juicio en libertad. Yo quiero saber cuánta gente con una figura de las características de un homicidio agravado, con una perspectiva muy seria y muy cierta de perpetua, está en libertad esperando el juicio. Ismael, ¿cuál es la situación de Pérez Buscarolo respecto a la fuerza? ¿Qué decisión tomó la fuerza de la Policía Federal respecto a eso? ¿Y cómo se llega a la instancia del juicio por jurados? Yo debo entender que Pérez Buscarolo está suspendido. No me consta todavía, al día de hoy a mí no me consta que ya lo hayan exonerado. No sería extraño, sería además una gran noticia que eso ocurriera. Lo extraño acá es cómo todavía podemos estar dudando de cuál es la situación. Yo creo que ante un caso como esto debería ser inmediata la exoneración de la fuerza. ¿Aún con la doctrina Bullrich? Por supuesto que no. Ha cambiado y en esto hay que entender qué es lo que está pasando. Es muy buena la acotación tuya, porque esto ocurre cuando todavía el caso Chocobar no había salido y cuando todavía lo que vos llamás la doctrina Bullrich, que no es otra cosa que lo que se materializó en ese decreto del año pasado, el 956, por el cual un caso de estas características tiene 1000 explicaciones para la doctrina Bullrich. Y yo sigo insistiendo y diciendo, ustedes lo que yo les estoy relatando, chequeaste la causa, lo sabés, no me aparto un ápice de la causa, es un fusilamiento completamente injustificado, pero que, por ejemplo, si se empleara la doctrina Bullrich, tendrían ellos la posibilidad de invocar alguna explicación que en realidad no es otra más que usé el arma del Estado, le disparé por la espalda, lo fusilé cuando no había en riesgo nada.
cuando no estaba en riesgo absolutamente nada. Y aún si lo que hubiera sido violado es el derecho de propiedad de esas 4 porquerías que se llevaron... Porque se dijo que los chicos estaban armados y comprobó que no. No, pero fue un argumento. Hay un testimonio contundente del portero de la escuela, que es el que ve pasar el auto y dice, acá los chicos no había nada, ni armas, ni nada. Acá la única arma que existió fue el arma de Buscarolo, que fue la que se disparó. Claro. Es más... Doctor, sí, más allá de este caso que indudablemente es, como usted lo relata, ¿no? Es un fusilamiento, la gente reclama muchas veces seguridad. ¿Y quién le debe brindar la seguridad? La policía. O no hay la instrucción necesaria o se nombra a cualquiera como policía. bueno, Porque no hay otra forma de, lo pongo entre comillas, reprimir los hechos delictivos si no es a través de la función policial. bueno, pero acá está el tema. Hace muy bien en hacer esa pregunta, porque para mí este es el debate que nos debemos todos. Existe un grave conflicto social, Coco, usted lo sabe. Sí, sí. Un grave conflicto social que viene de hace muchos años, que se ha potenciado ahora porque las condiciones sociales en las que vive nuestro pueblo son cada vez más graves. Ese conflicto social, el Estado ha decidido resolverlo mediante ese uso de la fuerza represiva. No busca ninguna alternativa para resolver el conflicto social, porque lisa y llanamente resolver el conflicto social significaría generar otro tipo de condiciones de vida. Significaría, por ejemplo, alimentar otro tipo de expectativas en la vida de un joven. Pero si nosotros seguimos teniendo generaciones tras generaciones sostenidas así, sin la posibilidad de desarrollar una vida en serio, si nosotros tenemos que es más importante el costo de cerrar una escuela que el beneficio que significa tener más pibes en la posibilidad de estudiar, si nosotros seguimos analizando esto con la mentalidad de los CEOs, si nosotros seguimos analizando esto desde ese punto de vista, es lógico que la única respuesta que le va a quedar es que salgan estos con los tiros por todos lados y arriesguen y hagan lo que están haciendo. Porque en definitiva, estos números que yo les acabo de pasar no es más que la consecuencia de ese desequilibrio social. Nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo en estas condiciones, se ha agravado en los últimos tiempos y la respuesta desde el Estado es la mano dura, es el punitivismo, es solamente esa, y usted mirará en qué condiciones está viviendo nuestro pueblo, en qué condiciones ha superado su situación de hambre, miseria, pobreza, en ninguna. Lo que está es cada vez peor. En lo único que sí están invirtiendo dinero es en el presupuesto para armar más. La ministra Bullrich no es cualquier ministra. La ministra Bullrich es una ministra puesta a dedo por el Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. El esposo de la ministra Bullrich es un agente de los servicios secretos israelíes que le facilitan los negocios que son aquellas compras de armamento que directamente se le compra al presidente de Israel, a Netanyahu, y para emplearse en la represión interna. Entonces usted va a ver cada vez mayor elemento de represión, más sofisticado, un pertrechamiento cada vez multiplicado, cuando en paralelo las escuelas del conurbano se nos prenden fuego, cuando en paralelo hay cada vez mayor cantidad de gente en las ciudades durmiendo en las calles. Entonces, esto me parece que explica mucho de esto. La única respuesta que les queda es salir a los tiros. Dame un segundito, Ismael. Qué rico es ponerte a conversar. Quería comentarte un caso que tengo acá, pero hablaba de estudiar. La semana que viene lo tenemos al rector, ¿no? Viene Jaime Persic, sí, señor, de la UNAUR. ¿Sabés que ya son 11.000 los pibes que están estudiando en la UNAUR? 11.000. Es impresionante. Después les contamos las carreras y demás, ¿no? Pero viene Persic la semana que viene a contarnos un poco esto. No nos queda demasiado tiempo, pero queríamos hacer hincapié, porque me parece que la gente no sabe que es un juicio por jurado. Pero hay una nota que publican hoy que dice: el comisario Diego Martín Acevedo, como para que me des tu opinión chiquitita, ingresó a la fuerza, se me fue esto, ahí apareció hace 16 años, 2003, no puede justificar, bueno, no voy a leer, una casa en Merlo, 3 autos, una moto... 7 millones de pesos de patrimonio, no puede justificarlo. Y se lo vincula con una causa enorme de narcotráfico en el Juzgado Federal de Morón. Esto es casi común también, ¿no? Lamentablemente. Sí. En realidad, como no tengo datos precisos de esto, me quiero correr de lo puntual porque tampoco quiero decir lo que no sé del tema específico, ese caso específico. Pero no me extraña, porque esto se repite en un montón de casos. Fíjense ustedes lo del tiroteo que hubo hace unos días atrás en la zona de Avellaneda, donde se hablaba de una mexicaneada. Ahora, ojo,
sigan ese caso, porque ahí lo que hubo es otro fusilamiento intrafuerza. Entre ellos. Entre ellos mismos, pero además fue un fusilamiento. Ya está demostrado que hubo 7 balazos por la espalda. Pero esto ya lo decía Rodolfo Walsh en los años 60. La secta del gatillo alegre, decía Rodolfo Walsh, es también la secta de la mano con los dedos, de los dedos de la mano en la lata, ¿no? Claro. Entonces, esto se inscribe dentro de una estructura institucional que lamentablemente es la que estamos sufriendo en cada uno de los días. Cerremos con Iago. Juicio por jurado. Claro, ¿Qué es el juicio por jurado? En realidad, Waldo había hecho la pregunta y yo se la dejé sin responder. Es que hay varios temas y, sí, claro. y el tema justamente se abre, se bifurca, ¿no? Claro. Pero en realidad al juicio por jurado llegamos por una decisión de su defensa. El comisario Buscarolo está defendido por un defensor oficial y pidió ser sometido a juicio por jurados. Es un juicio donde de un lote de 40 ciudadanos que se acercan al tribunal el día de inicio, se hace una filtración, un sorteo y se va preguntando y las partes vamos aceptando, impugnando hasta llegar a 12, que son los que van a integrar ese jurado. Que no tienen ninguna que vinculación. son los que van a decir el veredicto, es decir, después que el juicio se termina, son los que van a decir si es culpable o si es inocente. Y no es apelable eso. Si es culpable, no es apelable. Exactamente. Entonces, ahí llega, perdón, la resolución del jurado es si es culpable o es inocente. Claro. El juez, o la jueza, en este caso la doctora Bearsi, es la que impone la pena de acuerdo a ese veredicto. Después vienen las instancias de apelación, pero acá funciona. Por ejemplo, para una perpetua se necesita la unanimidad del juzgado. Claro. Hay distintos mecanismos que indican a dónde tiene que llegar la pena. Si hay violación a alguna de esas normas, obviamente caminan las apelaciones, ¿no?